El apóstol Pablo en determinada ocasión viaja a Atenas, a Grecia, y Atenas era el centro intelectual del mundo antiguo. Se reunían los pensadores del momento. Así que Pablo va a un sitio donde los intelectuales tienen su cónclave, se llama el Areópago, que era un tribunal antiguo donde estaban justamente los jueces, los abogados, los fiscales, que dependían directamente del rey. Allí se juzgaba, se daban sentencias legales y además, insisto, era un centro donde se reunían los filósofos. Estaba lleno de ídolos, lleno de estatuas que representaban al dios del fuego, al dios del mar, al dios del aire. Y los griegos, cuando levantan cada ídolo, temen ofender a algún dios que aún no conocen. Y dicen, debiera ser este el sitio donde todos los dioses convivan. Pero ¿qué tal si existe uno que aún no nos ha sido revelado? Y entonces levantan un monumento y dicen, al Dios no conocido. Al Dios que nos falta por conocer, estaban diciendo de alguna forma. Pablo llega, echa un vistazo a todo ese sitio y toma el altar del Dios no conocido como carnada, lo toma como señuelo para comenzar su disertación. Y Pablo dice, ustedes conocen a un Dios que puede decir los destinos del agua, a un Dios que determina los destinos del fuego, del viento, del aire, pero hay uno que no saben ni de qué se trata, ni cómo luce, ni qué poderes tiene, y de ese quiero hablarles. Y capta la atención de los filósofos, de los pensadores de la época. Yo digo que si los griegos no conocen a un Dios, no es tan grave, porque ahí tienen a Pablo para exponerle el Dios verdadero. El problema es que los años han pasado, Pablo ya no está, el Areópago ya no existe como tal, y nosotros, muchos de nosotros, aún no conocemos al Dios que adoramos. Cuando digo nosotros, hablo de la iglesia en general y también de River Church. Hay mucha gente que sabe versículos de memoria, escucha sermones y dicen, conozco a Dios lo suficiente como para querer sus beneficios, pero nunca tuvieron un real encuentro con Él. Entonces, ayer sábado le decía, Señor, ¿qué quieres que le diga a tus hijos? Y Él me dice, quiero que le cuentes cómo tú me conociste. Quiero que le cuentes los aristas, los perfiles míos que ellos no me han conocido todavía. Quiero que les cuente que yo soy un Dios que siente. Eso es lo que más nos cuesta, creer que Dios tiene sentimientos. Creemos que Dios es un aura o un espíritu, un ánima que está así flotando en el aire, que no siente nada, solamente es un policía cósmico esperando que cometas una infracción. Sin embargo, Dios se revela con sentimientos. Él dice que nos hizo a imagen y semejanza de Él. Y yo me veo al espejo y me veo con un montón de sentimientos. Por ejemplo, me veo alegre por momentos, con mucho humor y a veces mucha ironía. Me veo con mucha tristeza en otras ocasiones. Me pongo muy triste. Entonces hay 4 sentimientos de Dios que yo conocí, porque me costó muchos años llegar a esta conclusión. Tuve que hacerme adulto y hoy puedo transmitirte por lo menos 4 sentimientos de Dios. Uno es la alegría de Dios. Tú abres la Biblia en el primer capítulo de Génesis y no vas a tardar mucho hasta tropezar con un Dios que se deleita en cuanto hace. Hizo la creación, da unos pasos hacia atrás y dice, y se deleitó Dios en lo que hizo. Dios no dijo así, háganse las nubes, el agua, peces, tiburón. No es así, no es un científico. Él armó como un pintor. ¿Han visto ustedes un pintor que disfruta? Un cantante que transmite, un actor que está haciendo Shakespeare. Me imagino un Dios ampuloso, porque la Biblia lo dice. Y miró lo que hizo y se deleitó, dijo, ¡ja, ja! ¡Wow! Sí que soy Dios. Le encantó lo que hizo. Y seguimos leyendo el libro de Génesis y vemos que los sentimientos de felicidad de Dios, cuando Él ve al pueblo que le adora y Él se regocija, dice que su corazón sonríe. Sofonías lo describe así, dice, se gozará Dios sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos, dice Sofonías 3:7. O sea, Dios no se mete a la ducha, a la regadera para cantar. Dios irrumpe con cantos de alabanza cuando te ve. Canta, dice Dios, yo canto cuando te veo, me da ganas de cantar. Ahora,
Ustedes dirán, bueno, ¿qué otra base bíblica tienes para pensar que Dios podría reírse? Juan 5:19 describe que todo lo que el Padre hace, también el Hijo igualmente. Así que, ¿quieres conocer al Padre? Él dijo, si me has visto a mí, has conocido al Padre. Tenemos que ver al Hijo cómo actuaba cuando estuvo en la tierra. Y Jesús lo encuentra en la historia en una de las más expresivas ceremonias que los seres humanos podemos experimentar, las bodas. Los fariseos decían, ¿cómo puede ir a las bodas? Ahí comienza su ministerio del Señor. Ningún fariseo asistiría a una boda porque tenía una reputación que cuidar, pero Cristo amaba la alegría. Él dice que debemos obedecer para que nuestro gozo sea cumplido. Y yo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te reíste de verdad? ¿Cuánto hace que no te ríes de verdad? No así, sino que te ríes de verdad. Que te duele la panza de reírte. ¿Cuánto hace que hay cosas que ya no te hacen reír? La alegría es un regalo del Señor. Me crean o no me crean, Dios se ríe mucho conmigo. A veces le digo, no me estás tomando en serio. Estoy llorando. Y Él simplemente se ríe. Tú dices, ¿de verdad tiene buen humor? Sí. Miren las narices que tenemos algunos, las orejas extras, las panzas, los pelones, las cosas. Solo un Dios con una gran paleta de colores habría hecho esto. Ahora, si te hablo de la alegría de Dios, debo hablarte de la tristeza de Dios. Porque Jesús caminó al sepulcro de Lázaro y no lo hizo aparentando estoicismo. No dijo en una caminata estoica, yo soy Dios y no me entristezco. Él llegó triste, lloró por Lázaro o por la incredulidad de sus hermanas, lo que sea, pero lloró. Cuando contempla Jerusalén y ve a sus habitantes desorientados, Él dice, yo he querido juntarlos como la gallina lo hace con sus pollitos, pero son ovejas que no tienen pastor, y llora mirando a Jerusalén. Y nada se compara con la angustia de su espíritu la noche de su arresto en el huerto de Getsemaní. Nunca la tierra había probado lágrimas tan amargas y nunca el espacio había sido horadado con gemidos tan agonizantes. Y al tratar de explicarlo a sus discípulos, Él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Hay una versión que dice que dijo, tengo el alma llena de tristeza y de angustia mortal. Mis queridos, Jesús, que es Dios hecho hombre, pasó por tristeza de la que nunca jamás tú y yo vamos a pasar. Sufrió el oscuro valle de la traición, atravesó las montañas de la deserción. Ni una vez sugirió que esa tristeza debía reprimirla, porque reprimiéndola sería tener fe. No dijo que estar triste es falta de fe, estar deprimido es falta de fe, en un estado que no puedes salir. Pero estar triste es algo que nos corresponde. Nadie pasa por esta vida sin que la vida te golpee. Quien esté acá y diga, yo no he tenido golpes en la vida, insisto con esta frase, es que has estado en estado de coma. De otro modo, la vida te golpeó. Si has vivido la misma vida que yo y has tenido las mismas 24 horas que yo y los mismos 7 días de la semana, la vida te golpeó. Si no te hicieron bullying de chico, te hicieron bullying de grande. Seguramente alguien te rompió el corazón y alguien más te traicionó. Seguramente un amigo te dio vuelta la espalda, o lo que es peor, quien te dio la espalda fue quien más amabas y le habías entregado tu corazón, tu cuerpo y tu alma. La vida te golpea y te golpea duro y trata de noquearte y dejarte en la lona. Ahí es cuando te sientes triste. ¿Qué haces? Corres a la iglesia. ¿Qué te dicen en la iglesia? Sonría, quite la tristeza. Pero hay momentos que tienes que llorar, porque lo dice Salomón, tiempo de reír y tiempo de llorar. La palabra dice que Él recoge nuestras lágrimas en una redoma, en un cáliz, en una copa. Pero no las recoge con la frialdad de un científico para experimentar, sino con la ternura de un padre. Él te dice, tu dolor me afecta también, le doy validez a tus lágrimas, recogiéndolas una por una. Los que somos padres sabemos cuánto nos duele cuando lastiman a nuestro hijo. Cuando tu hijo no se le va la fiebre, cuando descubren una leucemia o un cáncer, no dirías, yo tomo su lugar. ¿Quién puede comprender un amor así? Un padre. Por eso el Padre, cuando recoge tus lágrimas, no lo hace como un Dios diciendo, estás triste, falto de fe. Lo hace como un Padre que se duele, que entiende tu luto.
que estuvo allí cuando maldecías en lugar de orar al lado de una tumba. Él entiende que estás enojado. Como los padres cuando decimos, está enojado, déjalo, ya se le va a pasar, que se saque su bronca. No te condena Dios, no te borra del libro de la vida por no haber reaccionado en fe de manera espiritual, como se supone hacen los héroes de la fe. Cuando estás en los pasillos de un hospital, en la sala de espera de cuidados intensivos, o cuando caminas por un cementerio, lo más probable es que estés muy triste hasta la muerte. Y si estuviste o estás muy triste hasta la muerte, tengo una buena noticia, no estás solo. El Señor también estuvo allí, sufrió profundamente, pasó por ese valle de lágrimas. Eso cambia mi manera de orar, porque hay veces que Él se ríe de mí y nos reímos juntos, pero hay veces que le digo, estoy triste, no quiero orar. Y me quedo en silencio. No quiero orar, simplemente me quedo ahí en su presencia y trato de oír qué me quiere decir. Y siento que Él me entiende porque Él atravesó la tristeza y me regaló la tristeza. Si no, me la hubiese quitado cuando me bauticé. Y nunca más hubiese estado triste. Pero Dios es un Dios que se ríe, un Dios que se entristece y un Dios que se enoja. También se enoja. Nos gusta pensar en un Dios que recoge nuestras lágrimas saladas en una copa. Y no nos gusta pensar que también se puede enfadar. ¿No me crees? Tengo que recordarte cuando Jesús entra con un azote de cuerdas al templo y los echa a esos sinvergüenzas estafadores que habían convertido el templo en un casino. Toma unas cuantas cuerdas, arma un látigo y dice, acá no hay tiempo para predicar ni para parábola, fuera. Y los saca corriendo a todos. Algún religioso me ha dicho, así no actúa un hijo de Dios, aleluya. Que son los que se enojan en secreto, los que comen santo y defecan demonios. Y algunos han caído en la trampa de creer que la ira de Dios es una cuestión emocional. Que si Dios hoy se levantó mal te va a castigar. No, esto fue adrede, arbitrario, quirúrgicamente pensado. Él dijo, quiero que quede un precedente. Evangelistas, escriban lo que haré ahora. Espantaré a los sinvergüenzas. No hay lugar para los fariseos que dicen que me conocen y no me conocen. Eso es lo que enfada a Dios. Tú dices, ¿cómo yo podría enfadar a Dios? No hay que especular. Hebreos 10:26 dice, si alguien peca deliberadamente y rechaza al Salvador, desata la ira de Dios. Así que si tú pecas y no te importa arrepentirte, entonces tendrás a un Dios enojado. Y yo no quiero estar en tus zapatos. Tú no quieres a un Dios enojado. Yo no quiero un Dios enojado. La palabra dice que Él es lento para la ira, que Él retrasa su ira lo más posible. Lento para la ira y rápido para la misericordia, para perdonar. Me gusta que sea lento para la ira porque muchos somos rápidos para la ira. Él dice, yo no me enojo fácilmente, no me provoques, pero podría enfadarme. Y cuando tú sabes hacer las cosas bien y no las haces, cuando tú sabes que estás haciendo las cosas mal adrede, no hablo de equivocarte, no hablo de errar, no hablo de pecar, no hablo de una debilidad que te ata, hablo de cuando no te importa, cuando no tienes temor de Dios. Cuando tú no tienes temor de Dios, entonces no conocerás la risa ni la tristeza, conocerás el látigo de Dios. Él te espantará, Él te sacará. También conozco ese Dios. Allí dirán algunos, pero mi Dios no es así. Jesús se aguantó las bofetadas. No confundan su subida a la cruz y la humildad que debió mantener, la mansedumbre que debió mantener como cordero que va al matadero porque te amaba a ti y a mí, con la actitud de no permanecer absorto mirando lo que hacían en el templo sin hacer nada. Él entró y como un huracán le devolvió a ese templo el origen por el cual estaba ahí. Le devolvió el sentido. Este va a volver a ser un lugar de adoración. El Señor todavía sigue usando azotes de cuerdas cuando la gente va a un sitio y en lugar de adorar lo usa como club social. Cuando conociendo a Dios no tiene temor y no le importa su relación con Dios sino más la relación con la gente, el Señor seguirá usando el látigo. También conozco ese enojo de Dios. Se ha enfadado conmigo, aunque es lento para la ira un par de veces. Afortunadamente Él también se ríe, así que trato de hacerlo reír, pedir perdón y pedir misericordia. Pero yo no pido justicia. No hay oraciones en mí tales como tu justicia, ¿dónde está? Oh, yo no quiero la justicia de Dios, siempre voy por su gracia.
Tú no quieres la justicia de Dios, tú quieres la misericordia de Dios, la gracia divina de Dios. Posiblemente ahora te estés preocupando y me digas algo como: pastor, estaba muy lindo lo de la alegría y la tristeza, pero esto no me gusta. Pero también es una arista de su perfil. Es alguien que siente, que cuando te creó te hizo como Él, nos parecemos al Padre. Y tú estás pensando seriamente de que no eres un hijo de Dios porque de tanto en tanto te enfadas. Y yo te estoy mostrando un Dios que se enfada, un Dios que se entristece, un Dios que se alegra y lo mejor, un Dios que es tierno. Te presento la alegría, la tristeza y el enfado de Dios. No puedo irme sin presentarte su dulzura. La dulzura de Dios opera de las maneras más misteriosas. A veces es Dios mismo hablándote allí mientras que estás de rodillas, acariciándote. Y otras veces Dios te manda un ángel. Porque en el corazón de Dios hay una dulzura intrínseca que trata de ayudarnos siempre a llevar nuestras cargas. Y cuando Él ve a alguien demasiado frágil o demasiado triste, Él envía a alguien a decirte: no estás solo del todo. Alguien ora por ti. Alguien piensa en ti en todo tiempo. Hay un fascinante episodio bíblico en Isaías 42:3. No es de los más populares, pero dice: Dios no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Una caña cascada es una caña seca que apenas la toca se crack y se rompe. Dios dice: yo la tomaré con cuidado para no quebrarte. Un pábilo que humea es una llama que se está a punto de extinguir, es el último vestigio de la llama. Y estos dos cuadros de fragilidad, la llama que se está por extinguir o la caña cascada, muestran cómo nos sentimos algunos de nosotros durante la semana. Tú sabes de lo que hablo, un movimiento equivocado y crack, te quiebras. Hablo de esos momentos donde sientes que tu sensibilidad está a flor de piel y dices: con que alguien me diga cualquier cosita ahora podría quebrarme. Sientes como que tu corazón está en carne viva. Todos pasamos por esos momentos de fragilidad. Y el Señor, mucho antes que Freud los pusiera en su libro de psicología, Él dijo: yo tomaré con cuidado a la caña cascada o al pábilo que humea. A la caña quebrada yo la cuidaré. Eso es un atributo de Dios, que lo heredaste del Padre. Y el Señor dice: yo también tengo dulzura. Los discípulos que acaban de ver a Jesús entrar como una tromba con un azote de cuerdas echando a los mercaderes, ahora lo ven sentando en su falda a los niños. Una cosa no espantarlos, pero no hace falta poner esos mocosos en tu falda. Y el Señor pone a los mocosos en su falda, les toca las cabezas llenas de piojo y los abraza. Hay chicos de la calle, chicos que estaban ahí, hijos de alguien, otros que andaban, qué sé yo, vagabundeando. Dejad a los niños que vengan a mí. No los mandó aparte, no dijo: sáquenme esos mocosos, yo soy un apóstol. Él los abrazó, ternura. ¿Y los leprosos? ¿Qué me dicen de los leprosos? Eran los parias de la sociedad. Jesús pudo haber pasado cerca y decir: sean sanos. Y eso hubiese hecho que estuvieran agradecidos de por vida. ¿Tenía que tocarlos? ¿Tenía que abrazar a algunos de ellos? No, no tenía que hacerlo. Pero el Señor quería que vieran quienes caminaban con Él que Él tenía dulzura. Esos leprosos no solo tenían lepra y granos en la piel, sino lepra en el alma. Si quieres puedes sanarme, implora el leproso. Y el Señor dice: sí quiero. Fue y lo tocó. Ese leproso nunca olvidará el toque, independientemente de la lepra que se le fue. Porque Jesús es tierno. Él sigue tocando a los que todavía consumen pornografía, a los que todavía están en adulterio, a los que todavía están en fornicación, a los que todavía están pecando y se sienten demasiado sucios. Él dice: yo te amo a pesar de todo, y te toca y te abraza con la mugre. Y el Señor nos espera con dulzura. Los momentos más dulces que yo he tenido con Dios fue cuando metí la pata. No estoy haciendo una apología que peques para que conozcas su dulzura. Te digo, no debía haber conocido su dulzura. Se supone que había metido la pata. Sin embargo, la dulzura de Dios está allí.
¿Eso qué me habla? Lo mismo que Dios le dijo a Samuel: no te confundas, yo no miro lo que miran los hombres, yo miro el corazón, dice Dios. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Dígame amén. Aleluya. Ahora, ¿por qué el Señor quisiera que tú y yo conozcamos su alegría, su risa, su tristeza, su enfado y su dulzura? ¿En qué nos cambiaría? A ver, además de, ok, me gustó, tu mensaje estuvo bueno, me relacionaré con Dios desde otro nivel. Pero más allá de eso, ¿por qué el Señor querría que conociéramos estos 4 atributos escondidos como un santo grial por los religiosos a través de los años? Los pastores, los curas, los rabinos no quieren que sepamos que Él es dulce. Es más fácil predicar un Dios castigador, más sencillo. Tú sabes, estas son las reglas, las rompes y estás fuera. No hay que predicar demasiado. Pero conocer su dulzura, su risa, te muestra un Dios que siente. ¿Y en qué cambia eso al Dios que muchos tienen? Te lo diré, presta atención. Esto puede ser lo más medular del mensaje. Esto es lo que Dios me dijo: si mis hijos lo entendieran, si comprendieran lo que trato de decirles, cambiaría su relación para conmigo para siempre. Por lo menos para mí me la cambió. Cuando tú crees que Dios no es un Dios que siente, sino una cosa que castiga, alguien, un espíritu que no tiene manos ni pies, solo que gravita por ahí, tú solamente estás cuidando de no cometer ninguna infracción. Pero de pronto el Espíritu Santo te revela un Dios que siente. Y entonces Él me dice que te diga: cuando me conoces como un Dios que siento, no solo violas una regla, sino que desgarras mi corazón. Entonces ya no es que tratas de no pecar por no salirte de la sanísima doctrina, sino porque no quieres violar una relación. El Señor me dice que te diga: no es que pecas, sino que traicionas mi confianza. La cosa cambia diametralmente. Es de pasar una vida en blanco y negro a color. No solo me desobedeces, no es desobedeciste al pastor, al apóstol y a la iglesia. No, me deshonraste a mí, que muchas veces te abracé, te senté en mi falda lleno de piojos, que muchas veces te limpié los mocos y lloré junto contigo. Me deshonraste. No solo cometiste una infracción espiritual, sino que alzaste tu puño contra mi hijo que murió por ti. Así que tú te reíste de los clavos en sus manos cuando me traicionaste. Subestimaste lo que yo te di. ¿Se dan cuenta? Algunos de verdad necesitamos admitir que hemos traicionado al Señor. Y algunos nos sentimos como una caña cascada, como una llama vacilante. Pero si exponemos ante Él nuestra condición, Él va a llenarnos de ternura. ¿Te das cuenta? No es lo mismo decir: he pecado, Señor, me han descubierto, a decir: te he traicionado. Qué estúpido soy, te di la espalda, Señor, no sé en qué estaba pensando. Y el Señor te abraza y dice: hagamos fiesta, vamos, maten el mejor cordero, mi hijo ha vuelto. Solo ahí entenderás la parábola del hijo pródigo, cuando te sientas hijo. Mientras que te sientas un bastardo, solo serás un religioso tratando de no cometer infracciones. Y así no se puede conducir por el freeway. Tú tienes que salir a conducir confiado. Si sales pensando en que cometerás una infracción, lo más probable es que la policía te detenga y te ponga un ticket. Tienes que conducir por la vida confiando de que Él pagó todos tus tickets por anticipado y que puedes transitar tranquilamente con el Señor. Eso es la gracia. Esa es la misericordia de Dios. Así que si quieres sufrir y lamentarte, no tienes que acicalarte y decir: no, voy a soportar esto estoicamente. No, lamentate. El Señor dice: sí, cada lágrima tuya yo la guardo, y angústiate como yo me angustié. Vas a pasar, vas a atravesar, no vas a acampar a ir de por vida.
Si te quieres enfadar, transforma ese enfado en energía para hacer algo. Si te enfada el pecado, si te enfadan los chicos que se drogan, si te enfadan los abortos, usa ese enfado para que se transforme en algo positivo. Si estás alegre, ríe conmigo, pero exprésate. Reclama ternura, reclama gozo, reclama... Muchos de nosotros tenemos que celebrar más de lo que celebramos, reírnos más de lo que nos reímos, llorar más de lo que lloramos. Eso es la manera de relacionarse con Dios. Por lo menos yo me relaciono así, como un niño. Señor, metí la pata, no sirvo para esto, no tengo lo que me hace falta. A veces me siento como un pábilo humeante que se está por apagar o una caña cascada y Él me envuelve con ternura, porque cuanto más quebrado estoy, le reclamo: Señor, tú no quebrarás la caña cascada, ni apagarás el pábilo que apenas humea, ¿verdad? Claro que no. Y viene Él y me envuelve y me abraza y me llena de ternura. ¿La merezco? No. Merezco la justicia de Dios, pero nunca es lo que me merezco, sino lo que su gracia me da, lo que su gracia te da. Él me dice que te diga una vez más que te ama cuando eres fuerte y cuando eres débil. Cuando te ocultas en el baño o cuando haces cosas que no debieras hacer, su amor no cambia hacia ti. Él no te abandona. Él no te deja hasta que no haya hecho contigo lo que prometió que iba a hacer. Él no bajó los brazos contigo. Él no se rindió contigo. Dios no se ha rendido con tu vida. ¿Me oyes lo que trato de decir? Dios no se rindió contigo. Dios no dijo: ya me cansó este. No, hasta el último día, hasta tu último suspiro, Él será fiel y no se rendirá contigo. Te lo prometo de parte de Dios. Si crees que Dios te habló, vamos, tienes que celebrar con un aplauso de esos grandiosos, esos maravillosos que le damos al Señor de señores, al Rey de reyes. Bendito sea Dios. El GPS es el sistema de posicionamiento global. Es una red de 24 satélites que están en órbita por el Departamento de los Estados Unidos y que fue al principio gestado para uso militar y después se abrió para uso civil allá a mediados de los 80. Y en el sentido estricto, la definición del GPS es un satélite por el cual pueden determinar tu ubicación y hacia dónde vas. Eso lo dijo el mismo Señor Jesucristo: yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Recién pregunté hace unos momentos: ¿de dónde son? Y alguien dijo: de Rusia. Otro dijo: de Guanajuato. Otro dijo: de aquí, etcétera. Cada uno sabe de dónde viene. La pregunta es: ¿todos saben dónde van? Yo sé de dónde vengo, no puedo olvidar mis orígenes, pero debo confesar que no siempre he sabido dónde voy. Y es preocupante cuando uno tiene una mediana edad y cuando no tiene una segunda oportunidad de vivir. Nunca me canso de decir que la vida es un solo intento. Es una sola oportunidad para graduarte, para casarte, para divorciarte, para tener hijo, para no tenerlo, para besar a la suegra, para dejarla de besar. Es una sola ocasión. Necesitamos un GPS. El GPS es lo que nos dice. Yo tengo una gallega o un GPS con voz de española que me dice: pues que adelante, hay una congestión doble a la derecha. ¿Qué daríamos en la vida porque nos diga: oye, no te cases con esa loca histérica? En 20 años te volverá loco. Mira a su madre a la izquierda. ¿No sería maravilloso? Una ventaja de esas sería maravilloso. Pero muchos creen que esa es una ventaja de ciencia ficción. Un capítulo para alguna serie de Netflix, esas que juegan con la ficción y que te hacen ver lo que podría pasar en el futuro. Sin embargo, la Biblia dice que podemos tener un GPS para esas decisiones trascendentales. Yo voy a las Escrituras y difícilmente encuentro una sola página en la Biblia en que no haya una ocasión en que Dios no esté guiando a alguien. Dios guía a Noé a construir una arca y le dice cómo debe hacerla, cómo llegarán los animales allí. Le dice a Abraham que tiene que salir de su país, de su parentela. Le dice inclusive al siervo de Abraham cómo debe ser la muchacha que debe elegir para su hijo.
Israel es guiado con una nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Veo en las Escrituras, en Génesis, que Dios le enseña a toda una sociedad primitiva cómo deben curarse, cómo no deben contagiarse de ciertas enfermedades para las cuales todavía no hay cura, cómo deben comer, planes de alimentación, de ejercicios. Veo que cuando Dios le da el templo o le ordena construir el templo a Salomón, y a pesar de que él es un arquitecto, Dios le dice: haz todo conforme a lo que se te ha mostrado en el monte, no te muevas del modelo. Dios le dice cómo deben ser las cortinas, cómo debe lucir la cama, cómo debe lucir el baño, el inodoro, cómo es el desodorante de ambiente que tiene que estar allí, si tiene que oler a pino o a otro aroma. Dios les dice todo. Si creen que exagero, solo lean las Escrituras y vean cómo Dios le da detalles. Porque Dios no le dice: bueno, Salomón, hazte algo lindo, confío en tu criterio. Porque a Dios le encanta guiar. No que tengamos una dependencia débil, tonta, torpe, sino que pidamos guía cuando se trata de asuntos que pueden complicarnos el futuro. El Señor se pasa toda una noche orando antes de elegir a sus discípulos y es el Hijo de Dios. Dios lo guía a Pablo a que tenga un encuentro con Dios, a alguien que le vaya a predicar. Veo todo un libro de guías mostrando el aspecto dinámico de la dirección de Dios y descubro que es verídico lo que Isaías dice: Dios, Jehová, te pastoreará siempre. Alguien tiene que creerlo y decir amén. Siempre, no a veces. Ahora, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Dios le enseñará el camino que tiene que escoger. Volvemos a foja cero del mensaje. Présteme atención. ¿No daríamos cualquier cosa por tener la ventaja de un GPS que nos diga qué hacer, qué decir en momentos cruciales? No hablo de estar en el mercado, en Albertson o en Bonds diciendo: ¿qué hago, Señor? ¿Qué tomate conviene? No. Hablo de asuntos que podrían literalmente complicarte la vida o resolvértela, simplificártela. Una de esas malas decisiones de las cuales nos podemos arrepentir el resto de la vida. ¿No daríamos cualquier cosa por tener un GPS? ¿Cuántos quisieran que les cuente ese secreto si acaso existe? Alguien tiene que decirme amén si quieren que se lo diga. Hay una manera de no cometer más errores. Pero antes, dos cosas a saber. Dos cosas que tenemos que tener en claro y luego le paso cuál es la manera para no equivocarnos en situaciones trascendentales. La primera, que son dos cosas que tenemos que ajustar, es reevaluar nuestro actual sistema de guía. ¿Vieron que cuando subimos al avión nos dicen que hay un momento que si se cierran las puertas de la aeronave estamos obligados a apagar nuestros aparatos electrónicos? Podrían interferir, son muchas voces electrónicas que podrían interferir con el rumbo, la trayectoria aérea de la nave. La vida es similar. Primero tienes que considerar que es muy probable que hasta ahora has escuchado muchas voces y la competencia entre sistemas de dirección es trágico como en el avión cuando se trata de la vida. Así que yo te voy a dar los consejos prácticos para no equivocarte en decisiones trascendentales, pero primero vamos a ponernos de acuerdo que necesitamos un solo GPS, un solo GPS. Gallega, pues, o mexicano que te habla así, dobla para el costado. ¿Qué te pasa, carnal? ¿Te pasaste? Elige la que quieras. Pero es uno solo. La mía es gallega, europea. Tú puedes conseguir lo que quieras, pero uno solo. Esto deja fuera la comadre, los consejos del abuelo, el tío, las corazonadas. Un solo GPS, porque podrían interferir con la trayectoria de tu aeronave. ¿Hasta ahí soy claro, sí o no? Fíate de Jehová en todo, con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, tus freeways, tus caminos. O sea, un solo GPS. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, sí o no? Muy bien. Segundo tema que quiero dejar claro. Uno no puede depender del GPS toda la vida. Yo le voy a decir cuáles son los pasos, pero no crean que esto será una dependencia mística de a ver qué quiere Dios que haga y depender de lo mismo toda la vida. Dios quiere que adquiramos sabiduría, que seamos maduros y sabios para decidir. Tú no le dices a tu hijo: báñate,
Tú no le dices a tu hijo, perfúmate, si tiene ese hijo 18 o 24 años. Bueno, sí, tal vez tengas un hijo así, pero no tiene que ser la norma. Tú no puedes vivir diciéndole a tu hijo adulto que haga lo que ya le enseñaste y se supone que debe saber hacer solo. Entonces, la segunda consideración que quiero que tengamos en cuenta es que el GPS es mientras madures. Dios te va a enseñar a que dependas de Él mientras que eres niño. Hay una sutil diferencia entre esas realidades, es decir, dependo de Dios o ya sé qué decisiones tomar. Porque yo me he encontrado con mucha gente que llegan a una encrucijada en la vida y saber que Dios me dice, y tienen años de creyente, y saber que me sale en la Biblia, ver que me sale en la Biblia, y hacen bibliomancia. Ay, no sé si casarme o no, no sé si casarme o no, no sé si es para mí, Señor, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? Y él fue y se ahorcó. Sí, me tengo... Quiero que Dios me hable y no me habla y no me habla y buscan en la Biblia, de esa manera, arbitraria. Cuando Dios no le habla por la Biblia, dicen, yo quiero que Dios me mande un profeta, necesito un profeta, un profeta. Yo quiero un profeta que me diga algo. Pero los profetas no te dirán lo que ya deberías haber aprendido. Entonces, cuando no te habla Dios por la Biblia y no te habla por un profeta, a algunos le agarra el delirio místico, van a la cama y dicen, necesito un sueño esta noche, Padre, dame un sueño, dame un sueño. Y si esa oración fue acompañada por unos buenos burritos antes de dormir, tendrás un sueño. Y a la mañana dice, salía una bestia del mar y un dragón se tragaba una víbora. ¿Qué significará? Que hay que aflojar con la comida antes de dormir. Eso significa. Y hay gente que va por la vida así, es que anoche tuve un sueño. Dios dice, yo no te voy a guiar de esa manera. Te haría alguien místico, esquizofrénico espiritual, raquítico dependiente. Y esto no sería saludable. Si yo te guiara de esa forma, sería como guiar a un niño pequeño o a un animal sin inteligencia. Que Dios le diga, ahora cásate, ve a trabajar, estudia, cabezón, estudia. Dios no hará eso. Dios quiere que adquiramos sabiduría y que crezcamos gradualmente antes de llegar al cruce de caminos. Lo que estoy diciendo es muy profundo. Antes de que llegues al cruce, a la encrucijada, a la bifurcación, ya deberás crecer en sabiduría y tener gimnasia mental sobre qué decidir. No cuando llegues ahí. Cuando llegues ahí, lo más probable es que estés bajo presión, que tengas que decidir sobre endeudarte más o pedir un plan de pagos, que tengas que decidir sobre divorciarte o no, que tengas que decidir si irte a la cama o no con esa persona cuando todavía no estás dentro de un marco matrimonial. Ahí no podrás pensar. ¿Recuerdan a José en Egipto? Cuando la esposa de Potifar le hace una propuesta deshonesta, no era fea la esposa de Potifar, siempre lo dije. Si no, él hubiese visto a la mujer y hubiese dicho, ¡Satanás! Era bellísima. Y se acercó y le dijo, Poti se fue. Se fue el gordo. Ahí él no tuvo que tomar la decisión, porque si la hubiese tomado ahí, habría hecho como tantos que toman las decisiones con los genitales. El que tiene oídos, que oiga. Tuvo la mente fría para decir, no, tu esposo me dio todo menos su mujer. Noten que José tomó una decisión antes de verse en la encrucijada. Por eso digo dos cosas a saber. Yo te voy a decir ahora la forma para no meter la pata más en la vida. Pero antes tenemos que saber dos cosas. Primero, elimina cualquier aparato electrónico que haga interferencia con el único GPS. Segundo, no creas que el GPS va a estar de por vida. Hay caminos que deberás aprender. Quitarlo y hacer gimnasia mental de cómo llegar. No puedes ir al colegio de los chicos con el GPS. No puedes ir al mismo mercado hace 8 años con el GPS. Tú necesitas en la vida ya saber qué haría Jesús en tu lugar sin tener que recurrir a la guía antes de llegar a la bifurcación de caminos. ¿Hasta ahí soy claro, sí o no? Muy bien. Tú dices,
¿Y cómo hago cuando llego a la bifurcación del camino si aún no sé, Dante, hacia dónde ir? Sabrás, porque antes hay por lo menos 4 carteles. En la vida siempre hay 4 carteles que son los que te voy a regalar ahora. Son prácticos, utilitarios, aplicables. 4 carteles. El primero, cuando yo lo menciono, el primer letrero, yo siento que algunos van a tener una irrefrenable urgencia de bostezar y van a decir, oh, ya lo sabía. Pero sería irresponsable si no te señalara la forma más segura, más productiva para no equivocarte, y es la Biblia. Cada cosa, la mayoría de las cosas que tenemos que saber están en este libro, en términos generales. Cómo deberías vivir, cómo deberías conducirte, cómo deberías amar, en líneas generales. Este es el primer cartel, como cuando pones en el GPS, antes de poner la calle y el número, la ciudad. Esto es la ciudad, lo global. Dios nunca te va a mandar por un camino que sea contravención a lo que está escrito aquí. Por ejemplo, nunca tendrás que preguntar, Señor, ¿qué hago? ¿Mato a mi suegra? ¿La ahogo con la almohada o con veneno para rata? Dime cuál, dime cuál. Nada, podría ser una contravención al decálogo, no matarás. ¿Estoy siendo claro, sí o no? O sea, esta es la licencia de conducir. Si te detiene un oficial de policía y tú pasas un semáforo en rojo, él te lo hace notar, tú no puedes decirle, yo no sabía lo que era la luz roja, nadie me lo explicó. Por eso pensé que luz roja significaba apúrese. Él te dirá, entonces usted no puede tener licencia, es lo mínimo que debería saber. Tú no podrás saber dónde vas a ir en la vida si primero no sabes lo que dicen las Escrituras respecto a la moral, a la integridad, a tu forma de conducirte. Tú no podrías estar preguntándote, una bifurcación de caminos nunca sería, ¿qué hago? ¿Le digo la verdad a mi cliente o le miento para venderle algo de baja calidad diciendo que es de buena? Bueno, le puse un repuesto barato, pero le puedo decir que es un repuesto caro, él no entiende nada y me gano dinero. Está bien, Señor, dime qué hacer. Tú no puedes hacer algo que esté en contra de las líneas, de los lineamientos generales, de los principios bíblicos. Tampoco tienes que pedir que te guíe en cosas que ya están escritas. Tú no tienes que decir, Señor, ayúdame cómo prosperar, cómo hago. La palabra dice cómo prosperar, siembra y cosecharás. En otras palabras, Dios es como un padre que le dice al hijo, no me preguntes boberías. Y no me miren con cara de Heidi, porque yo sé que se lo han dicho a sus hijos más de una vez. Otra vez me pregunta la misma bobería. Ma, levanto la mesa. No, se levanta sola. Lo que ya se sabe, no lo preguntes. Siembra, diezma, ofrenda y cosecharás. Son principios. Honra y recibirás honra. Señor, ¿qué hago para tener larga vida? Honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida sobre la tierra. ¿Qué hago para no enfermarme? Cuida el templo del Espíritu Santo. Todo, casi todo está aquí. Es el primer cartel que verás en la vida. Sin este cartel no puedo darte, no un GPS, no puedo darte la licencia de conducir, dice Dios. Eres un inconsciente si no sabes lo que es un stop. Si no sabes lo que es no doblar en U. Si no sabes diferenciar la luz verde de la roja, tú no puedes manejar un auto. Así que convengamos, este es el primer cartel. Ahora tú dices, muy bien, Dante, pero aún no me queda claro en situaciones específicas qué tengo que hacer. No quiero ser el muchacho que leyó fue y se ahorcó. ¿Qué tengo que hacer con algo puntual? Que no está en tela de juicio la moral ni la integridad. Y entonces el letrero número 2 es el Espíritu Santo. Cuando llego a este punto siempre hay gente que me dice, ¿y cómo es la voz del Espíritu Santo? ¿Es audible? No es una nube y una voz que te dice, no lo hagas. Eso no ocurrirá, por lo menos yo nunca lo he vivido. Yo llamo al cartel del Espíritu Santo como un impulso espiritual apacible, eso sí lo he experimentado. Primero es una corazonada, una inquietud en el corazón, y présteme mucha atención porque esto quizás es la parte más profunda de lo que trato de transmitir. A medida que avanzas con esa corazonada que tienes, sientes paz, que todo está bien, aunque el camino se ponga difícil. Yo siempre tengo que hacer esta aclaración porque algunos si interpretan mal lo que trato de decir o me explico mal, pensarán, lecho de rosas es de Dios, espinos es del diablo y la vida es más compleja que eso.
La vida es, aunque haya complicaciones, tengo paz de que tomé por buen camino. Y a medida que das un paso más, sientes paz, y si esa paz se empieza a perder, entonces aflojas el paso y redireccionas, te reagrupas y dices, tal vez no es lo que tendría que hacer. Ese es el segundo letrero, el Espíritu Santo. ¿Tienes paz en lo que vas a hacer? No lo confundas con intranquilidad, con desazón, con ansiedad. Lo que una mamá siente cuando nunca lo fue, lo que alguien soltero siente cuando nunca estuvo casado. Eso es parte de la vida. Yo digo falta de paz, lo que no te deja dormir por las noches, lo que te quita el descansar sobre la almohada, un buen sueño de 6 u 8 horas. Si eso ocurre, si hace noches enteras que no puedes dormir, deberías aflojar el paso y reconsiderar el camino que tomaste. Pero si dices, a pesar de que las cosas van mal, yo tengo paz. Este es el país que Dios quería que yo esté. Yo hubiese preferido que mi hijo sea diferente, que mi marido sea distinto, pero siento paz en mi hogar. Pero si no sientes paz, yo no quiero estar ahí. Y eso es el Espíritu Santo diciendo, te pasaste un cartel. Primero en la Biblia, luego es el Espíritu Santo, y el tercero, que es el consejo de los sabios. Proverbios dice, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Cuidado, porque hay muchos consejeros autoproclamados. Hay muchos que dicen, yo sé que no me pediste mi consejo. Tienes que decirle, guárdatelo hasta que te lo pidan. Hay muchos que te quieren aconsejar. Es como cuando de pronto un tío mío solía decir, yo nunca tenía consejero hasta que tuve dinero. Cuando tuve dinero aparecieron un montón de consejeros de cómo tenía que invertirlo. ¿De quiénes? De los que nunca habían tenido dinero. Entonces corrían riesgo con mi dinero y no con el de ellos. Siempre hay consejeros autoproclamados, pero hay que evitar caer en la trampa de solo esperar la vía del consejo. El pedido de consejo debiera ser así, mira, yo sé que tú tienes más experiencia en esto, conoces a Dios más que yo porque tienes más tiempo en el andar cristiano, conoces mis puntos ciegos, lo que yo no puedo ver de mí. ¿Me darías algún consejo, alguna advertencia, alguna consideración de qué debería hacer? Luego yo tomaré una decisión, pero ayúdame. Eso es un buen pedido de consejo que evita que la carga la tenga el otro. Es cosa de sentido común. Yo sabré a qué consejero pedir un consejo respecto a lo que estoy necesitando. Porque en las iglesias, si no entendemos esto, a veces le pedimos un consejo de negocios a alguien que nunca corrió un riesgo en la vida. Y entonces ese consejero te va a decir, ¿que querés hacer qué? ¡No! Y te traspasa sus miedos. ¿Y la culpa quién la tiene? ¿El que te traspasó los miedos o vos que le fuiste a preguntar al miedoso? Entonces uno tiene que saber qué preguntarle a quién y dónde. A quién elegir, a quien tiene experiencia, a quien sabe, a quien puede hablar. Así que este cartel yo lo veo como algo que dice, pare y pregunte aquí. Entonces tú vas por la ciudad correcta, la Biblia. El Espíritu Santo que te da la sensación de paz. El camino está feo, pero te lleva a casa. El tercero dice, pare en este negocio y pregunte. Yo veo que entras a una tienda, hay una multitud de consejeros y dice, a ver tú, pasaste por esto, cuéntame. Es maravilloso que alguien te aconseje si ya has estado en ese camino. No tome por allá, porque allá hay un desvío en el camino. Mejor tome por esta calle. Multitud de consejeros. Aprovecha a venir a la iglesia. Busca a alguien que sepa y te pueda dar una mano. Y cuarto cartel, ya cuando estás a punto de llegar a la bifurcación, a la decisión trascendente que podría ayudarte o hipotecar tu futuro. Recuerden la Biblia, el impulso del Espíritu Santo. El tercero, la multitud de consejeros. El cuarto cartel es tu diseño único. Cada auto tiene su propio GPS. Hay un diseño único que cada uno tenemos. Yo quiero que esto quede claro, aunque lo he dicho hasta el hartazgo. No hay otra persona igual a ti en toda la historia de la civilización. Y Dios empieza a guiarnos aún antes de que nosotros naciéramos. Entonces, no pidas que Dios te guíe a ti como me guíe a mí necesariamente, porque estamos hechos de maderas diferentes. Yo no soy mejor que tú, ni tú mejor que yo, simplemente somos distintos. Por eso está mal decir, así es lo que hay que hacer en la vida. Eso es lo que hizo que muchos se casaran con quienes no amaban, porque decían 3 meses de novio y se casa para no quemarse.
En el mismo pensamiento me molesta cuando alguien cree, por ejemplo, que las decisiones de la vida deben tomarse porque el pastor dijo. ¿Cuánto tiempo hay que estar de novio? ¿Y cuánto hay que estar para casarse? El sentido común. Cada uno tiene un diseño exclusivo. Y ese diseño exclusivo funciona para cada quien. Tú naciste donde naciste, te creaste con quien te creaste y tuviste el entorno que tuviste porque Dios quiso que lo tuvieras, porque tienes una manera distinta de ver, de planificar la vida. Sí. Diseño único es el mejor cartel. A veces yo cuento decisiones que he tomado y otros me dicen, yo ni loco, ni por $1.000.000 hubiese hecho lo que hiciste. Para mí es normal. Pero yo veo las decisiones de otros y digo, ni loco haría yo eso. Para mí es anormal. Y hay otros que les fascina tomar riesgos que yo jamás tomaría y viceversa. Ese es el último cartel, el plan único, el diseño único que cada uno tiene. Somos distintos, pensamos diferente, vemos la vida de un modo divergente. Pero déjenme que les haga 2 consideraciones antes de irnos de la clínica. Ya te di la patología, aplicamos la terapia y estos son los medicamentos que te vas a llevar a casa. En primer lugar, disfruta la búsqueda. Sé que muchos sufren por no saber la voluntad de Dios y viven siempre tensos. Son esos que van al high school y ya quieren saber a qué universidad van a ir, con quién se van a casar y cuántos hijos van a tener. Y la vida no es así. Lo fascinante de vivir la vida es que todos los días uno tiene que tomar una decisión. A veces serán temas menores como elegir qué ropa nos vamos a poner y a veces son temas mayores como dónde vamos a vivir. Hay cosas que son trascendentales y otras no tantas, pero la vida se llena de decisiones todos los días. Lo peor que te puede pasar es no disfrutar la búsqueda de esas decisiones. Es como aquel que toma vacaciones y cree que las vacaciones comienzan cuando coloca la sombrilla en la playa. No, las vacaciones comienzan cuando sales de casa, cuando preparas las maletas. Vas a ver que tienes más días para disfrutar. Te vas a dar cuenta que tienes más tiempo y más horas de contacto familiar. Así que disfruta la búsqueda. Es la primera consideración. Si dices, yo vivo pensando siempre, ¿qué me va a pasar? Bienvenido a mi mundo. Esa es la vida real. Siempre. La vida es un final abierto. ¿Qué va a pasar contigo? No sé. ¿Qué va a pasar conmigo? No sé. Por eso tenemos que decidir bien. Disfruta la búsqueda. El segundo medicamento que vas a tomar es una palabra para los que metieron la pata y ya están en el camino equivocado. Yo he querido ir a Tijuana y aparecí en la playa. Pero siempre que tengas un GPS, dice, retome la ruta, vuelva para atrás, retroceda. Y sí, tienes que soportar las consecuencias de haber tomado un camino erróneo. Pero siempre que tengas guía, vas a donde querías ir. Ese es el Dios que guía y que repara errores también. Así que si ahora estás lamentándote una mala decisión, Dios te llevará a casa tan solo con escuchar este mensaje. ¿Lo están recibiendo de verdad? Si crees que Dios habló, vamos, celébranos con un enorme aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Bendito sea Dios.